Creo, mis amados, que al inicio de un año es la expectativa para plantearse nuevas metas, nuevos anhelos, refrescar la visión, realizar cambios. Y creo que una parte de haberse planteado estas metas es también haberse planteado metas a lo mejor económicas, materiales, proyectos. Y estoy seguro que Dios mismo quiere bendecir esos proyectos. Al inicio de año también hay tantos rituales de prosperidad, las uvas, las maletas, la ropa interior amarilla, cantidades de rituales que nos quieren decir que podemos prosperar. Hace unos años, 5 o 6 años, tuve la oportunidad de compartir un fin de año con mi papá y al final del año se acercó y me abrazó y me dio un billete bien doblado. Me dijo: quiero que tome este billete y eso significa que le deseo toda la prosperidad para este próximo año. Y yo después me reía con él mismo y le decía: ya abro el billete, pero era un billete de $1. Entonces digo: pero me hubiera doblado uno de 100 por lo menos, porque con uno muy poco. Y compartíamos esos espacios. Existen espacios legítimos donde queremos prosperar. Pero mis amados, nosotros como creyentes tenemos la respuesta en la Escritura, en la palabra, en los principios que Dios mismo nos deja para que nosotros podamos crecer, avanzar, prosperar y multiplicar. Así es que Dios mediante estaremos esta serie de creciendo y multiplicando y prosperando algunas semanas. Entonces, el primer tema de esta mañana es la generosidad, una actitud cristiana. Y quisiera invitarles, por favor, a 2 de Corintios, el capítulo 8, del verso 1 al 9. Dice el texto bíblico así. Está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas. A pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando, yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades, e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por eso le rogamos a Tito completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor que ustedes, en comparación con la dedicación de otros, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Permítame ubicarle en el contexto bíblico e histórico de estos versículos. La iglesia de Jerusalén estaba atravesando una seria crisis económica. Así es que el apóstol Pablo, en sus diferentes viajes misioneros, él tenía la característica de visitar una ciudad, predicar el evangelio, establecer una iglesia, y luego de que está establecida dejaba un pastor o un anciano para que la cuidara y pastoreara. Así es que el apóstol Pablo comienza a visitar algunas iglesias de Macedonia y ve el compromiso que estas iglesias tenían con el dar y con el entregar.
Por eso cuando visita la iglesia en Corinto les dice: hermanos, miren todo lo que las iglesias de Macedonia han hecho por esta iglesia en Jerusalén. Así es que les animamos y motivamos a que sigan adelante. Pero mis amados, cuando vamos a la Escritura, necesitamos reconocer algo. Es un tema de vital importancia reconocer el cristiano y la administración de su dinero. Por alguna razón nosotros hemos pensado que a lo mejor esto no es tan importante. Cuando vamos al Sermón de la Montaña, hay 3 disciplinas espirituales que el Señor plantea: la disciplina de la oración, la disciplina del ayuno y la disciplina del dar. Recuerda cuando dice: y tú cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Tú cuando ayunes no pongas ese rostro de tristeza. Y tú cuando des, que tu izquierda no sepa lo que la derecha y la derecha no sepa lo que da la izquierda. Nosotros en algún punto hemos pensado que el orar y el ayunar es lo más importante, y no dudo que así sea. Pero el Señor equipara estas 3 disciplinas, iguala estas 3 disciplinas: el dar, el orar y el ayunar. Entonces, mis amados, si el Señor le da esta importancia al dar, a la administración, necesitamos reconocer que cada uno de nosotros manejamos dinero todos los días. Poco, mucho, mucho o poco. Estamos siendo administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Pero alguien diría: el dinero y el manejo del mismo es algo espiritual, es algo que le interesa al Señor y a su palabra. Cuando vamos a la Biblia, encontramos 2.484 versos que hablan sobre el dinero, 500 hablan sobre la oración, 218 hablan de la salvación y 213 hablan de la fe. Sumando los versos que hablan de oración, salvación y fe, tenemos 931 versos. Cuando hablamos del tema económico, habla más del doble de todos estos 3 temas juntos, el tema del dinero. Entonces, mis amados, si para Jesús y la Escritura esto es importante, también debería serlo para nosotros. Estoy seguro, el camino a la bendición, el camino a la restauración, aún en nuestras finanzas, pasan por ese compromiso de obediencia con la palabra y nuestra comunidad. Pero ¿sabe? Si estamos hablando de las iglesias de Macedonia como ejemplo de generosidad, ¿cuáles eran estas iglesias? Algunas de ellas son las de Filipos, la ciudad en Filipos, la famosa carta de los filipenses; Tesalónica, la famosa carta de los tesalonicenses; Atenas, Éfeso y Colosas. Entonces el apóstol Pablo toma estos ejemplos de estas iglesias para animar y motivar a la iglesia en Corinto a que se unan en esta cruzada de amor y apoyo a esta comunidad necesitada. Pero ¿cuáles son los principios que aprendemos de la iglesia o de las iglesias de Macedonia? Este es el principio. Primero, da el que quiere, no siempre el que tiene. Mire lo que dice el verso 2 de 2 de Corintios, por favor. Dice: su generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas. A pesar de su profunda pobreza,
y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. El apóstol Pablo reconoce que esta iglesia estaba atravesando a lo mejor una situación difícil y complicada. Y aún así ellos deciden colaborar y dar con generosidad. Cuando vamos a la Biblia, una buena parte de estos actos de generosidad provienen de personas en gran necesidad. Vamos a la viuda que entregó 2 blanquitas. Vamos a la viuda en el Antiguo Testamento que compartió con el profeta. Esta misma iglesia es una muestra de aquello. Podríamos decir entonces que la generosidad, que el acto de entregar, no pasa por cuanto tenga, pasa por un corazón agradecido que quiere entregar. El primer principio entonces es, da el que quiere, no siempre el que tiene. El segundo principio, dar con generosidad es un acto de sacrificio. Mire lo que dice el verso 3. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Mire cómo esta iglesia decide entregar como un acto de sacrificio. Cuando vamos a la Biblia, hay una palabra que acompaña el caminar de los discípulos: sacrificio, negación, renuncia. Y el Señor nos invita a que cuando nosotros entreguemos, también es un acto de sacrificio. En algunos momentos tendremos que sacrificar algunos anhelos y proyectos que a lo mejor son legítimos, pero Señor, yo quiero dar con generosidad. Alguien diría, pero Alexis o pastor, dar con sacrificio. Yo creo que sí, mis amados, porque cuando entregamos, estamos entregando parte de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras madrugadas, parte de todo el esfuerzo que hacemos por alcanzar y obtener el sustento para nosotros y nuestras familias. Y decimos, Señor, de todo esto que tú me has dado, yo quiero entregar esto como una ofrenda de sacrificio a ti. Pero sabe, el otro principio, el dar con generosidad, es un privilegio. Mire lo que dice el verso 4. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo creo, mis amados, que esto hace la gran diferencia. Si yo tomo el dar como un privilegio que Dios me brinda para aportar con un granito de arena en la extensión del reino y sus principios, voy a dar con alegría, voy a dar con gozo, voy a dar con fidelidad. Si yo asumo el dar como una carga, como un peso demasiado pesado, el cual tengo que llevar, voy a perder ese gozo y voy a perder esa alegría de dar.